Ay, mi cámara. Ahí está. Muy buenos días, queridos amigos, a un nuevo repaso de la escuela sabática. Hoy ya miércoles 23 de marzo, ya se nos está yendo marzo, ya estamos en la última semana del tema del mensaje de los hebreos. Así que vamos a dejar a nuestro amigo y queridísimo Chito, que tiene la lección de hoy. Listo, muchísimas gracias, Janine. Espero que en sus casas haya más calor que aquí, porque aquí estoy que me muero de frío. Y es que a estas, se supone que la primavera ya salió. Ayer fue el primer día de primavera, creo ayer, anteayer fue el primer día de primavera. Y sigue siendo frío, ¿no? Ya salió el sol, todo, pero el viento viene de la parte del norte, y cuando viene de la parte del norte viene de todos esos países del este, y wow. Entonces, hace frío, hace frío. Muy bien, chicos, vamos a estudiar hemos llegado al capítulo 13, hemos visto que el día de ayer tuvimos un pequeño problema técnico, y el día de anteayer también tuvimos otro pequeño problema técnico, así que vamos a hacer un repaso de una manera global, ¿ya? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. ¿Listo? Y vamos a empezar desde el versículo 1. Hebreos, capítulo 13. Y el versículo 1. El apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, empieza diciendo en el capítulo 13, dice, permanezca el amor fraternal. Y esto es muy interesante desde el punto de vista, ¿por qué el apóstol Pablo empieza diciendo permanezcáis en el amor fraternal? ¿Por qué? Acuérdense de que hemos visto todo el libro de Hebreos, ¿ya? El libro de Hebreos, el punto central del libro de Hebreos, si ustedes se acuerdan, es que tenemos un sumo sacerdote que ejerce un ministerio con un nuevo pacto. Ese pacto está establecido en mejores promesas, ¿ya? Eso lo sabemos. Ese nuevo pacto está establecido en mejores promesas. Y como ese pacto es, ¿cómo se llama? Está basado sobre bienes venideros, que esas son promesas, ¿no? Bienes venideros. Entonces la pregunta es, ¿qué pasa con el antiguo pacto? ¿No? La necesidad de hacer un servicio, de ir al templo y sacrificar el corderito, ya no era válido, ¿no? Ya no tenía ningún sentido hacer ese tipo de cosas. Entonces, la pregunta del cristiano en ese entonces es, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿No? ¿Cómo yo puedo manifestar mi fe en Cristo? ¿Cómo yo puedo vivir en Cristo? ¿Cómo yo puedo estar en una estrecha relación con Cristo si los sacrificios que tenían como objetivo mostrarme a Cristo, ¿no? Ya no son válidos? Entonces, esa era la pregunta del cristiano. Y para esto nos acordamos que ¿por qué no eran válidos? ¿Por qué no eran válidos esos sacrificios? Ya porque mostraban a Cristo, y sobre todo porque la sangre de los corderitos, de los animalitos, no lo podían llevar a uno a la perfección. La sangre que se vertía en esos sacrificios no podía llevar al hombre a la perfección. ¿Por qué? Porque no podía limpiar la conciencia, porque no podía limpiar el corazón. ¿Listo? Eso lo vemos en el capítulo 10 del libro de los Hebreos. Ahí se habla sobre la perfección. Este antiguo sacrificio, este antiguo pacto, estos rituales, no podían hacer al hombre perfecto. ¿Por qué? Simplemente porque no podían limpiar la conciencia, y sobre todo porque no podían quitar el pecado. Entonces, el cristiano en la época del apóstol Pablo, ya justamente en el capítulo 13, se hace esa pregunta, pues si no, ¿qué hago si los sacrificios y los rituales ya pues no son, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces el apóstol Pablo empieza diciendo, pues, permanezca el amor fraternal, ¿no? Empieza diciendo eso, diciendo, permanezca el amor fraternal. Y continúa diciendo, no os olvidáis. Entonces,
El cristiano que se hacía la pregunta, ¿cómo yo puedo vivir? ¿Cómo yo puedo ejercer mi cristianismo si ya no tengo que ir al templo? ¿Cómo yo puedo ejercer mi fe en Cristo? El apóstol Pablo le dice, permanezca en el amor fraternal, y empieza a hacer una lista de cosas, ¿no? Y empieza diciendo, no os olvidéis de la hospitalidad, porque, ¿no? Porque por ella algunos, dice, porque por ella algunos, disculpen, sin saberlo, hospedaron ángeles. Eh, la hospitalidad era algo que se tenía que tener en cuenta, porque ustedes saben que una persona que tiene a Cristo en el corazón, pues va a empezar a vivir, va a empezar a sentir lo que las otras personas sienten. Va a crear una empatía, va a crear ese dolor, vamos a sentir las cosas que le pasan a nuestro prójimo como si fuesen a nosotros mismos. Si nos acordamos, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro de Isaías, los primeros capítulos del libro de Jeremías, había un problema de actitud concerniente al pueblo judío. Ellos menospreciaban al extranjero, a la viuda y al huérfano. Entonces, aquí se les dice, ¿no? Permanezcan en el amor fraternal y no os olvidéis de la hospitalidad, haciendo referencia, por ejemplo, que ellos de repente hospedaron ángeles, y muchos autores creen que cuando Pablo cita a estas personas que hospedaron ángeles, estaba citando o haciendo alusión a Abraham, sabiendo que ya lo había citado en muchos capítulos anteriores. Dice, acordaos los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados. Acuérdense que en ese periodo el cristiano ya era perseguido, ¿no? Ya era perseguido, no solamente era sacado, expulsado de la sinagoga, sino que los cristianos eran metidos en la cárcel. Vamos a ver que posteriormente muchos de esos cristianos van a encontrar la muerte. Entonces, el apóstol Pablo dice, tú quieres ejercer tu cristianismo, tú quieres ejercer tu fe en Cristo, ya que los sacrificios que te mostraban a Cristo, tú quieres ejercerlo en tu vida propia, pues entonces dice, sé hospital, ama a tu prójimo, ¿no? Ten compasión de aquellas personas que son perseguidas, como si tú mismo estuvieses viviendo sus sufrimientos. Dice, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo, ¿no? Entonces le dice, si tú quieres permanecer en Cristo, el capítulo 8 del Camino a Cristo también lo dice, si tú quieres permanecer en Cristo, si tú quieres vivir tu fe, nunca te olvides de tu prójimo. Nunca te olvides. La mejor manera de vivir tu cristianismo, estar en Cristo, es pensar en las personas, ¿no? como si fuesen tú mismo. Después, en el versículo 4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. Empieza a hablar de los fornicarios y de los adúlteros, ¿no? Esto es muy interesante en el sentido de que en el tiempo en que estaba Cristo, los judíos estaban divididos, ¿no? Estaban divididos en muchas sectas, en muchos grupos que eran aceptados legalmente, ¿no? Por ejemplo, estaban los celotes, ¿no? Estaban los fariseos, los saduceos, y habían otros grupos de judíos que se separaban de las creencias. O sea, ellos hacían como una especie de movimientos disidentes, ¿ya? Y eran aceptados legalmente. ¿Y qué es lo que pasaba? Que el poder, o sea, la cabeza de los dirigentes judíos eran los que definían quiénes grupos eran legalmente aceptados o no, ¿no? Y muchos de esos grupos se salieron al exterior de Jerusalén, al exterior de Israel, se salieron y se llegaron un poquito de doctrinas ajenas, y entre una de las grandes influencias que tuvo fueron las doctrinas griegas. Entonces, cuando ellos se fueron influenciados por el griego, ¿qué pasó? La manera de pensar griega era la siguiente. Ellos pensaban que el acto sexual, ¿ya? El acto sexual de una persona le quitaba santidad, le quitaba vida, ¿ya? Y le absorbía, por ejemplo, su energía, y para mantenerse en una puridad, en una santidad, entonces ellos se abstenían de todo tipo de relaciones, ¿no? ¿Por qué?
porque ya empezamos a una contradicción de la filosofía misma griega, porque en otros sitios se hacían orgías. Entonces, una de esas corrientes, filosóficas, eran que efectivamente ese tipo de relaciones sexuales, cualquiera que sea, mismo dentro del matrimonio, a uno le quitaba santidad. Entonces, ese tipo de filosofías llegaron a los judíos. ¿Y qué es lo que pasó? Pues muchos de los judíos, aún siendo casados, pues no querían saber nada con sus mujeres, ¿no? No querían saber absolutamente nada. Y entonces es ahí donde dice Pablo, ¿no? Y eso también lo va a decir en el libro lo va a explicar en el libro de Corintios, lo va a explicar también en el libro de Romanos. Iba a decir, honroso sea en todos los matrimonios y el hecho sin mancilla, ¿no? Es decir, no hay ningún problema. Ustedes pueden continuar, no les va a quitar santidad tener intimidad con sus mujeres. ¿Por qué? Porque esto es honroso, porque Dios ha bendecido el matrimonio. Dice, pero los fornicarios, aquellas personas que están fuera del matrimonio, a estas personas los va a juzgar Dios. Entonces, esa corriente filosófica que estaba entrando en los judíos por esos grupos que empezaron a vivir al exterior y que se dejaron influenciar por los griegos, pues traían esa manera de pensar al cristianismo. Y el apóstol Pablo continúa diciendo, ¿no? Dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, por lo que dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no tendré temor, ¿qué me podría hacer el hombre? Esto es un salmo, ¿no? Esto es el Salmos de David. Y es que, como lo hemos dicho anteriormente, los judíos, los cristianos eran perseguidos, muchos eran puestos en cárcel, y muchos fueron matados. Pero el cristiano tenía una confianza, ¿no? Ellos dicen, podrían quitarme mi vida, pero nunca me podrán quitar mi herencia, ¿no? Mi herencia es Cristo Jesús, la esperanza de vida. Ellos digo, podrán maltratarme, pero yo tengo mi herencia, yo sé en lo que he creído. Y esto el apóstol Pablo pues, lo remarca muy bien en el libro de Hebreos. Y rápidamente llegamos al versículo 7. El versículo 7 del libro de Hebreos habla de los pastores, ¿no? Esa fue la lección del día de ayer, si no me equivoco. Y esto nos va a ayudar a entender la lección del día de hoy, que habla de doctrinas falsas. ¿Por qué? El versículo 7 dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, y dice, e imitad su fe. Esto es muy importante porque este versículo, el versículo 7, está ligado al versículo 17 del mismo libro, del mismo capítulo. Leamos el versículo 17 del mismo capítulo. Dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios, ¿no? Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. ¿Por qué el resultado de su conducta? Porque los frutos buenos, ¿no? La fe buena, la fe en Cristo, pues va a dar frutos buenos. El hecho de que yo tenga el Espíritu, yo voy a dar frutos buenos. Dice, por eso les dice como resultado de su conducta. Y dice, imitad su fe. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo va a dar buenos frutos. Quiere decir, acordaos de vuestros pastores que dan buenos frutos e imitaos, ¿no? Y esto vamos a darlo en el versículo 17, miren lo que dice. Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos verán por vuestra alma, como quienes que han de dar cuenta, para lo que hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Y aquí hay un gran consejo. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo y nos está poniendo dos condiciones. Dos condiciones. Porque a veces pensamos, si tenemos eso en nuestra cabecita, el hecho de decir, por lo que es pastor, yo lo voy a seguir ciegamente, ¿no? El pastor, amén lo que él diga. Él podría llegar a, como lo hicieron aquí en la iglesia de Neuchâtel, el pastor dijo, vamos a cerrar la iglesia y vamos a hacer el culto el domingo con los hermanos de la parroquia. Y la mitad de la hermandad dijo, amén, ok, cerramos la iglesia, no hacemos el culto el sábado, y se fueron con el pastor a hacer el culto el domingo.
¿cuál es la condición que Pablo nos está diciendo aquí? Hay dos condiciones. Dice, el pastor dice que tiene que dar frutos de fe, frutos de espíritu. Dice, acuérdate del pastor que con su conducta, con su vida, esté dando frutos, buenos frutos, frutos de fe, frutos de esperanza, frutos de que quiere decir que si el pastor no da buenos frutos, pues yo no tengo que imitar su vida. Y sobre todo no tengo que someterme a ese tipo de pastores. ¿No? Si nos ponemos a empezar, eso es palabra dura la que está diciendo. Y aquí hay otra cosa bastante interesante, porque dice, obedece a tus pastores, dice, obedece a tus pastores y sujétate a ellos, porque ellos van a dar cuenta, ¿ya? Van a dar cuenta a Dios, ¿no? Ellos velan por tu alma, pero ellos van a velar por tu alma porque ellos saben que van a rendir cuentas a Dios. ¿Ya? Atención con esto. Un pastor te tiene que cuidar, te tiene que amonestar, te tiene que dirigir, te tiene que guiar con el principio de que él es un obrero y tiene que rendir cuentas a Dios, que Dios es su jefe, que Dios es su máximo, vamos a decirlo, el máximo patrón, el ser que dirige toda la institución. ¿Ya? Entonces, debemos saber que el juicio del pastor va a ser un juicio justo, sabiendo que tiene buenos frutos. Él me va a guiar sabiendo que tiene buenos frutos porque yo voy a saber que él está en estrecha comunión con Dios. ¿Listo? Entonces, él me tiene que dirigir porque yo sé que va a tener en su cabeza que él va a rendir cuentas a Dios por lo que está haciendo en mi vida. ¿Listo? No por cualquier otro motivo. Yo me doy un ejemplo, ¿verdad? En el África hay muchos pastores que están promoviendo el vaso de leche. Eso lo hicieron en Perú, el vaso de leche. Y a los niños les dan leche con azúcar, ¿ya? Leche con azúcar. Y ustedes saben pues que la leche con el azúcar es veneno. La leche con el azúcar no se mezcla, forma un ácido, es veneno, ¿ya? Sobre todo. Entonces, cuando muchos padres dijeron, pero ¿cómo es esto posible? Yo no le quiero dar, y los pastores obligados, ¿no? Tienen que tomar, es para los huesos, Y muchos de los, ¿cómo se llama? Muchos de los padres, ¿no? que conocían la reforma de la salud, fueron y se acercaron y dijeron, pues, pastor, nosotros no queremos que nuestros hijos tomen azúcar, sobre todo con leche, no queremos. Y los pastores se enojaron y les dijo, no, ustedes no saben nada, hay que tomar azúcar, el azúcar es energía. ¿No? Pastores de la iglesia adventista que decían eso. Entonces, eso no es por criticar, pero ustedes se van a dar cuenta que en la viña del Señor hay muchos obreros que son buenos, como muchos obreros malos. De la misma manera, está el trigo y la cizaña están juntos. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, tú tienes que saber que tú tienes que obedecer, tú tienes que dejarte guiar, tú tienes que imitar al pastor, tú tienes que imitar su fe, pero aquel pastor que da buenos frutos, aquel pastor donde su vida está reflejada en Cristo Jesús. ¿No? Ese pastor te puede amonestar, te puede dirigir, te puede jalar las orejas, te puede decir, no hagas esto. ¿Por qué? Porque este pastor, teniendo su vida, teniendo buenos frutos, este pastor sabe que él es responsable de tu alma y que algún día va a rendir cuentas a Dios. ¿Listo? Él es consciente de ello. No es consciente porque después se dieron cuenta, allá en el mismo caso de África, que la empresa que fomentaba ese tipo de leche les daba una comisión, les daba una donación a las escuelas donde trabajaban estos pastores, esa asociación, ¿no? Entonces, ellos amonestaban, ellos decían, no porque por convicción o porque lo decía el Espíritu, pero no, sino porque recibían del otro lado, ¿no? Y yo no digo que eso sea general, lo único que yo les digo es que el apóstol Pablo nos da esos dos consejos.
cuando el pastor ejerce, o sea, produce frutos de una vida con Cristo, cuando el pastor produce, hace según la voluntad de Dios, da frutos. Ustedes saben, hay muchos pastores que son ¿cómo se llama? Representantes de Dios aquí sobre la tierra. Y cuando esos pastores dan frutos, esos pastores te pueden amonestar. Esos pastores, ¿por qué? Porque ellos van a rendir cuentas a Dios de lo que están por de tu alma, ¿no? Y pasamos directamente a lo que es ¿cómo se llama? El versículo 8 del libro de Hebreos, que es prácticamente una antesala cuando dice Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre, haciendo notar al lector que esas promesas, que Cristo no cambia, y que esas promesas que se mantenieron desde el libro de Deuteronomio capítulo 29, capítulo 30, esas promesas que son eternas, ¿no? Porque el pacto es eterno, se llama Jeremías 32, dice que el pacto es eterno, dice esas promesas, esa vida en Cristo, esas tres promesas que se dice, yo voy a grabar ley en tu corazón, yo voy a ser tu Dios y nunca más me acordaré de tu vida. Esa promesa de perfección, esa promesa de la vida en Cristo, si ya se le estaba dando a Abraham, porque Cristo es el mismo de ayer, de hoy y siempre, y sus promesas son eternas. Esas mismas promesas estaban tanto al alcance de Abraham, como están al alcance de nosotros el día de hoy. Por eso el apóstol Pablo dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esas promesas que fueron eternas, esas promesas que se le pone a una persona, esas promesas que están a disposición de cada uno de los otros, pues son las mismas que se le dieron a Abraham y son las mismas también que se le da a cada uno de nosotros. Se le dio a David, esas promesas se le dio al rey, al rey Salomón, o sea, se le dio a todos esos grandes hombres, esas promesas estaban ahí, y muchos de esas personas, pues, ¿no? Decidieron apartarse o decidieron simplemente no aceptar o no recibir ese hermoso regalo. Y llegamos al versículo 9, ¿no? Y llegamos al versículo 9, donde se nos dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buenas cosas es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas ni con que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ella. Y esto es ya bastante, ¿cómo se dice? Reconfortante y sólido a la vez, la manera como Pablo lo va a decir, porque ya hemos visto que muchas de esas corrientes judías, esas muchas corrientes filosóficas estaban llegando, ¿no? Concerniente a la sexualidad y concerniente a la gracia y concerniente a si volvemos a los antiguos sacrificios, ¿no? Porque la pregunta del cristiano era siempre, ¿qué es lo que hago si ya no es válido, pues, estos sacrificios? ¿Qué es lo que hago si ya no es válido? Entonces, el apóstol Pablo dice, no os dejéis llevar por esas doctrinas, porque van a venir muchos, no os dejéis, tranquilos, no os dejéis. Y va a decir algo una frase que es bastante fuerte, que dice, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia. Entonces dice, tú no te desestabilices, tú no te preocupes por lo que va a venir, van a venir muchas cosas, pero afirma tu corazón en la gracia, afirma tu corazón en esas promesas que se te ha dado, afirma tu corazón en lo que Cristo ha prometido desde la eternidad y que se le ha dado al hombre desde Noé, desde Adán, se le ha dado al hombre hasta el día de hoy. Dice, enracínate, ¿no? Pon tus raíces sobre esa promesa, porque buena cosa es. El único resultado que nosotros podemos tener de esas promesas es qué bueno para el hombre. La gracia, ese hermoso regalo, la gracia, ese regalo infinito, ese regalo maravilloso que se le dio al hombre, pues siempre ha estado a disposición del hombre. Y dice, no con carnes que ningún provecho hace a las personas. O sea, aquí cuando se dice, no está hablando de los alimentos puros o impuros. Creo que la lección también lo dice. Dice, no, esas carnes, ese tipo de cosas que se ponían en los sacrificios, ¿no?
Y él hace referencia a que a los sacrificios del altar, de que se llevaba el corderito y todo eso, porque ya no se tiene que afirmar el corazón sobre esos sacrificios. Uno ya no tiene que volver a pensar que se tenía que llevar un cordero, o que se tenía que arder sangre, sabiendo que Cristo derramó su vida una vez y para siempre, una vez y por todas, ¿no? Como lo dice el apóstol Pablo. ¿No? Eso es, en resumen, lo que habla la lección desde el día, los días que no hemos podido hacerla, hasta el día de hoy. Espero que este pequeño resumen, este pequeño estudio les haya sido de bendición. Si hay algún comentario, si hay un aporte que quieran hacer, ¿no? Pues seáis sus bienvenidos. Bueno, parece que nadie tiene comentario, algo que agregar, algo que decir. Estuvo súper completo, Tito, como siempre. Bueno, veo que no. Bueno, Tito, muchas gracias por la lección. Te invito a orar para que cerremos el día de hoy. Listo, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Y el día de hoy te queremos agradecer por todo lo que has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, que nos afiances en la gracia, en ese hermoso regalo que ha sido prometido a tus hijos desde la eternidad. Pedimos también que tu mano poderosa se ponga sobre las personas que están enfermas, sobre nuestros amigos, sobre nuestros hermanos, sobre la familia de Gustavo, sobre la hermana de Ariana, sobre la hermana de Janine, por los padres de Flor, por la vida espiritual de cada uno de los presentes, por la nieta y por el hijo de Dora, por el corazón de aquellas personas que todavía no han recibido tu llamado y que están duros. Te pido por este grupo maravilloso de jóvenes que su corazón está caliente para servirte, que a veces el enemigo pone una piedra y nos hace caer y a veces nos destabiliza, Señor. Pero nosotros sabemos que el barco tú eres nuestro capitán y ponemos todas nuestras esperanzas, ponemos todo lo que tenemos a tus pies, para que bendigas, para que nos guíes y para que sobre todo nos sanes de nosotros mismos. Que tu nombre sea bendito, Señor, por Cristo Jesús. Amén. No te escucho, Janine, no se te escucha. Ay, perdón, ahora sí. Bueno, te agradecía nuevamente y veía ahí, hoy día se conectó una amiga nueva, así que démosle la bienvenida. Es Paola Faría, es una amiga que primera vez se conecta con nosotros. Así que súper bienvenida, Pau. Espero que estés más seguido, se aprende mucho. Nos conectamos todos los días a la misma hora y así que aprovecho de darle la invitación a todos para que sigamos conectados y aprendiendo todos juntos. Así que, mira, ahí te están saludando. Así que bueno, chao y nos vemos esta mañana. Quédense para la foto.